Reciban un saludo, amados amigos y hermanos que me escuchan. Vamos a meditar en el libro de Lucas, capítulo 10, versos del 38 al 42. Dice la palabra: Aconteció que yendo por el camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos en este pasaje, amados hermanos y amigos, que los afanes de este mundo muchas veces nos desenfocan de lo que para nosotros es lo más importante, de lo que es necesario hacer para nosotros. Aquí vemos a Marta, que estaba afanada y turbada con muchos quehaceres. Sin embargo, María estaba a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ni siquiera se sentaba a su lado en una silla o en algún taburete, sino que se sentó a los pies de Jesús para escuchar de manera más atenta, de manera más concentrada, la palabra que el Señor le estaba enseñando. Pero ella tenía conciencia de que el que estaba enseñando la palabra no era más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una de las personas más importantes de aquellos tiempos y de estos tiempos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús le recriminó a Marta el hecho de que estaba preocupada y afanada en muchas cosas. Evidentemente, ella le daba más importancia a sus propios afanes que a escuchar las sabias enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, aquellas palabras que podían salvarla de pecado y de la muerte. Sin embargo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo resaltó el comportamiento de María en este encuentro, y es que ésta escogió la buena parte. No le dio más importancia a la comida que perece, sino aquella que para vida eterna permanece, la palabra de Dios. Como le manifestó Jesús a los discípulos luego de su encuentro con la mujer samaritana en Juan 4, 31 y 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y la respuesta del Señor fue la siguiente: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. En los versos que vimos, quiero resaltar una parte importante de lo que le dijo Jesús a Marta cuando le respondió. En el verso 42, dijo que María había escogido la buena parte y resaltó lo siguiente: la cual no le será quitada. ¿Cuál es la voluntad del Padre para con el Hijo? En Juan 6, 39, 40 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Tenemos que ver y entender a partir de estos versos que hemos tratado, que para el Señor es más importante llevar su palabra, llevar el Evangelio a todas las personas para que le conozcan y conozcan al que es verdadero, a su Hijo Jesucristo, para que se conviertan de sus pecados
se arrepientan de sus malos caminos y vengan a su presencia. El Señor mismo dio instrucciones a sus discípulos luego de haber resucitado, según dice la palabra, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo 28:17. Unos le adoraron y otros dudaban. Eso es lo que pasa hoy en nuestros días. Las personas no quieren escuchar la palabra de Dios. Las personas no quieren oír de Dios. Entonces, cuando pasan acontecimientos como estos, que están pasando en estos días con el coronavirus o COVID-19, hay personas que se acercan a Dios por temor a la ira de Dios. Pero tan pronto pasa la tempestad, termina el coronavirus, hay personas que se volverán de nuevo atrás y no perseverarán en los caminos de Dios, en las palabras que han creído y en el poder de Dios que ha sido manifestado. Algunos sí irán a nuestras iglesias y tratarán de buscar a Dios, porque hemos comprobado que muchas personas ya reconocen el poder de Dios a través de todo lo que está pasando. Pero sería importante y sería la buena parte de que las personas perseveren de los caminos de Dios y no se aparten ahora o más luego de lo que son los caminos de Dios, sino que perseveren en ellos. En el primer capítulo del libro de Juan, en los versos del día 12, podemos leer lo siguiente. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos, amados hermanos, que la palabra es regada, la palabra es predicada, el evangelio es anunciado, pero muchos no creen, endurecen su corazón. Y amados hermanos, esto es lo mismo que está sucediendo en nuestros días. Las personas no quieren escuchar la palabra de Dios. Las personas no quieren que usted le hable del evangelio de salvación. No quieren que le hable del arrepentimiento. Y muchos de ellos no temen la ira de Dios. Y no saben que la vida es como la neblina, que está por un tiempo y luego se desvanece. En estos días se ha desatado un virus a nivel mundial donde centenares, miles de personas han fallecido y millones de personas en todo el mundo han sido contagiados por este virus. Muchas personas han entendido el poder de Dios sobre la humanidad y han reconocido que solo Dios puede salvarlo de esta situación que nos embarga, que embarga al mundo de hoy. Muchos dan testimonio de que Dios ha sido el que ha salvado a algunas personas. He escuchado testimonio de médicos, de doctores, que han dicho, para mí, esa persona que estuvo aquí en cuidados intensivos afectado al coronavirus, tenía 0 posibilidad de vida. ¿Por qué se salvó? Bueno, por un milagro de Dios. Y es así, porque nuestro Dios salva aún de entre los muertos y levanta a las personas. Pero hay otras personas que están conscientes del gran poder de Dios, de su misericordia, pero tan pronto pasa la tormenta, se olvidan de Dios. Y es necesario persistir en los caminos de Dios. En el capítulo 1 del libro de Juan, versos del 10 al 12, dice la palabra, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Fíjense, dice la palabra, a lo suyo vino. Es decir, el Señor vino, ¿a qué? A traer el mensaje de salvación, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero los suyos, su pueblo, los rechazó, igual que en los tiempos de hoy. Muchas personas escuchan la palabra y ponen oídos sordos. Pero tenemos también el conocimiento de que muchas personas también se acercan a Dios. Pero, ¿por qué debemos anunciar el Evangelio? Primero, porque es un mandato de Dios. El Señor nos manda a llevar el Evangelio a todas las naciones. Y es un deber. Nuestra Iglesia Bíblica de la Trinidad está encaminada a llevar ese Evangelio a toda vivienda, a todos los sectores aledaños y a todo el país. Y es un deber de nosotros, los que somos miembros de esta iglesia, a llevar el Evangelio a las personas, para que estas personas puedan venir al conocimiento de Dios, puedan venir al arrepentimiento por medio de la fe y puedan salvar su vida. Porque dice el Señor en su palabra que la mies, es decir, refiriéndose a la cosecha, es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, que el Señor nos dé sabiduría, nos dé un avivamiento para nosotros llevar esa palabra donde quiera que nos encontremos, en nuestro vecindario, en nuestros familiares, nuestros amigos relacionados. Pero también debemos anunciar el Evangelio porque el reino de Dios se ha acercado. Ya la palabra de Dios y los profetas nos han dicho cuáles son los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos. Porque una cosa hemos aprendido en la palabra de Dios, y es que el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él, por medio de su palabra. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Vamos a terminar leyendo el libro de Lucas, capítulo 10, del verso 16 en adelante. Dice la palabra de Dios: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, es decir, a su Padre Celestial. Cuando regresaron los 70, que Él los envió para que predicasen de 2 en 2, volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, verso 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Vemos aquí, señores, amigos que nos escuchan, que la palabra de Dios tiene como propósito llevar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas, para que nosotros podamos creer en su Hijo y podamos ser salvos de la ira venidera. Y por medio de ello, garantizar que nuestros nombres estén inscritos en los cielos. Dios le bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída en esta mañana. Te pedimos, Señor y Dios, que tú reconforte los corazones de aquellas personas, Señor, para que han oído tu palabra, para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo haga un cambio significativo en su vida y puedan venir al arrepentimiento. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.